Muy buenas tardes, seas bienvenido. Vamos a empezar nuestro culto vespertino, donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Y ahí en tu lugar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija en este culto, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder escuchar y estar atentos a su palabra. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque eres bueno, gracias porque tú siempre nos provees, nos das lo necesario, Padre, en nuestras vidas. Pero hoy, Padre, te damos gracias también porque nos permites estar aquí contigo, el poder alabarte, el poder escuchar de tu palabra, Padre, de dirigir estos cantos también, Padre, gracias. Y Padre, te rogamos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra, Padre, que se ha preparado, tú permitas, Padre, que podamos escucharla, que podamos entenderla y poderla llevar a cabo. Pero sobre todo, que esta palabra, Padre, quede sembrada en nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias por todo, Padre, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 131. Este salmo es muy pequeño, solamente son 3 versículos, y dice el título de este salmo: Confiando en Dios como un niño. Y dice la palabra de Dios: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Esta es palabra de Dios y vamos a escuchar este mensaje que nos trae nuestro hermano. Muy buenas tardes, hermanos, Dios me les bendiga. Hoy vamos a retomar nuestras meditaciones de los salmos y hoy vamos a meditar un salmo, uno de los más pequeños, el Salmo 131, un salmo de apenas 3 versículos que, sin embargo, considero tiene una de las enseñanzas más importantes que debemos tener presentes los que buscamos de Dios, los que buscamos a Dios. Les invito a que antes de comenzar hagamos una oración. Señor, gracias, Padre, te damos por la vida que nos das. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor y todo, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora permítenos abrir tu palabra, meditar en ella, comprender lo que tú quieres enseñarnos, porque estoy seguro que aquí hay palabras de vida y palabras que nunca debemos olvidar como seguidores tuyos, como cristianos. No sea yo el que hable, sino seas tú, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo número 131 es uno de los salmos, como le decía, uno de los salmos más pequeños. Un salmo de apenas 3 versículos. Hay un pasaje de la Biblia en la vida del Señor Jesús que fue sumamente importante porque 3 de los 4 evangelistas lo narraron, o lo narran, lo escribieron. Es el momento en que a Jesús le presentan unos niños. Jesús fue considerado un rabino. En aquel momento era sumamente admirado por mucha gente. Y la gente tenía la costumbre de llevar a los niños a los rabinos, a los maestros, para que los bendijeran, para que dieran palabras de bendición para ellos. ¿Qué significaban estas palabras? No solo significaban un buen deseo, en realidad significaban para los padres casi la palabra de Dios. Las palabras con las que el rabino, el maestro, bendecía al niño eran palabras que marcaban para bien el destino de ese niño. Así que en algún momento algunos padres deciden llevar sus hijos con Jesús y Jesús gustosamente los recibe. Sin embargo, dice el pasaje, dice el momento que para los discípulos pareció que era una pérdida de tiempo bendecir a los niños, recibir a los niños. Lo cierto es que reprenden a los padres, les dicen: no nos traigan, casi no nos hagan perder nuestro tiempo. Y sin embargo Jesús les dice a sus discípulos palabras llanas, les dice: tranquilos, déjenlos, dejad a los niños, venid a mí, dice, y no se los impidáis. Y después va a hablar de una de las enseñanzas más grandes que nunca debemos olvidar como seguidores de Cristo.
Les dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice la frase completa, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y añade Jesús, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué estaba enseñando Jesús aquí? Bueno, Jesús estaba enseñando que era importante o es sumamente importante asumir cualidades de niño para poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Qué cualidades? Sí, esas cualidades que queremos, que admiramos de los niños, que apreciamos, que es su conciencia de la pequeñez, de que son pequeños, pero también su sumisión, la dependencia que tienen hacia los mayores. Lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos es: quien no sea como un niño en este aspecto, consciente de su pequeñez y dependiendo totalmente de Dios, no será admitido en el reino de los cielos. Fíjense, hermanos, que esa enseñanza que trajo Jesús no era nueva. En realidad, yo estoy casi seguro que el Señor estaba pensando en el Salmo número 131, no porque yo sepa lo que pensaba Jesús, en realidad porque la enseñanza que estaba dando Jesús se adhiere perfectamente a lo que nos enseña el Salmo número 131. Hoy vamos a aprender cómo es que nosotros vamos a asumir esa actitud de niño cuando nos presentamos delante de Dios. Porque miren, hermanos, seamos francos, ¿cómo es que se asume la actitud cómo es que se asume la actitud de niño cuando somos ya grandes? ¿Cómo? Y más en un mundo que nos enseña a estar siempre bien parados, no mostrarse débil, pusilánime. ¿Cómo le hacemos? En realidad, esto es posible y la misma palabra nos lo va a decir. Miren, seguramente esto que vamos a ver, estas dos enseñanzas que vamos a ver, van a contraponer lo que seguramente nos ha enseñado el mundo, porque el mundo nos bombardea con sus enseñanzas y esto se va a contraponer. Pero estoy seguro, hermano, que si entendemos esto, lo guardamos en el corazón, entenderemos cómo es que podemos confiar en Dios como un niño. Veamos lo que dice el Salmo número 131. Dice: cántico gradual de David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Querido hermano, hermana, amigo que nos ves, cuando tú te acerques al Señor, ya sea en oración, ya sea viniendo a su casa de oración, ya sea cuando vas en el camino y de pronto tienes un momento para orar, un momento para platicar con el Señor, cuando tú lo hagas, en primer lugar, no aspires a la grandeza. No aspires a la grandeza. Vamos a ver lo que significa esto. Este salmo dice Salmo de David. No se sabe si David lo escribió, pero si lo escribió David, lo que se escribió en este salmo se ajusta perfectamente a lo que David dijo cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén, al lugar que había destinado para que fuese establecida. Recordemos, hermanos, que el arca del pacto es el lugar donde todo el pueblo de Israel acudía para adorar a Dios, para presentar sus sacrificios. Y ese lugar era itinerante, podía estar en un lugar aquí, en esta ciudad, en Silo, por allá, en Siquem, etc. David dispuso que se estableciera en Jerusalén y dispuso un lugar perfecto para ese lugar. Pero cuando la llevó, dice segunda de Samuel 6, 21 y 22, que David estaba extasiado, estaba contentísimo, estaba celebrando con todos ahí, gozoso, a tal grado que su mujer le dijo: eso no es un rey, no pierdas la compostura de rey que eres. Y sin embargo David dice esas palabras. Él estaba tan agradecido con Dios por lo que Dios había hecho por él, que dice: aún así
me haría más vil que esta vez. Dice, por Dios, por Jehová, por lo que Él ha hecho por mí, yo estoy dispuesto a hacerme más vil de lo que soy, un rey. Porque Él me puso por rey. Yo no era rey, ni siquiera estaba en la línea real, y Él me puso por rey. El Salmo 131 tiene cierto tono davídico, tiene cierto tono que habla en este aspecto. Si lo escribió o no lo escribió David, sí podemos ver que el escritor se presenta al Señor con dos cualidades. Se presenta con un corazón que no está envanecido y en una posición en el que no está buscando nada, no está buscando ninguna posición alta. Simplemente se presenta ante Dios humildemente delante de Él. Es decir, no se presenta diciendo, mira Señor, yo te traje este montón de sacrificios, mira Dios, aquí estoy yo, tu siervo, el más es fuerte, el que le has dado tanto, traigo todo esto, estas ofrendas para ti, porque tú te las mereces. No, en realidad no. Si es el rey David, ¿cuánto más humildad? Porque ni siquiera está citando eso. Él simplemente está diciendo, yo me presento ante ti humildemente. No trato de mostrarme como alguien que no soy. No trato de mostrarme como alguien grande, como alguien glorioso, como alguien con tantas victorias, con tantas batallas, con tantas cosas que presumir. Más bien, me presento a ti con una actitud, que es la actitud de humildad. Por muy importantes que hayan sido los logros de David, él no se presenta presumiendo, no se presenta gloriándose, no se presenta haciendo alarde de su grandeza, no se presenta aspirando a que la gente le aclame o le diga, bienvenido, adelante David, que le diga y que se sienta que está por encima de los demás. En realidad, él más bien se asume como alguien pequeño, como alguien que no aspira a nada grande, más bien como alguien que tiene mucho que pedir, que agradecer a Dios. Hermanos, ¿cómo es que nosotros debemos presentarnos delante de Dios? Esta parece ser una pregunta burda, una pregunta fácil de responder, pero déjeme decirle que todo va a depender cómo es que veamos a Dios, cómo es que asumamos que es Dios desde nuestra perspectiva. A ver, si vemos a Dios como ese ser todopoderoso de quien debemos o vamos a recibir algo, sí, nos vamos a presentar delante de Él con toda clase de dádivas, con toda clase de cosas para poder recibir algo de Él. A mí me llama la atención aquellas cuasi predicaciones, aquellas cuasi enseñanzas donde se dice, entrégale al Señor tus bienes, entrégale al Señor tu riqueza y Dios te va a dar más. Yo digo, ¿cómo están viendo a Dios esas personas? Pues sí, lo están viendo como un genio de la lámpara o como alguien con quien se puede hacer una transacción. Yo te doy para que tú me das. Si tú ves a Dios así, sí, estoy seguro que entonces la manera en cómo te vas a presentar es dándole algo, quizás de tus bolsillos, quizás de lo que tengas, dándole para que Él te dé. Si tú ves a Dios como un Dios sumamente enojado, así, cuyo ceño está así serio y mirando nada más lo que haces, seguramente tú te vas a presentar ante Dios con toda clase de cosas que traten de apaciguar su ira, laceraciones, infringiéndote dolor, infringiéndote cosas que duelan a fin de apaciguar su ira. Si tú ves a Dios como alguien con quien congraciarse, casi como un gran político, como un gran personaje de poder, pues sí, tú te vas a presentar llevándole cosas a fin de congraciarse,
a fin de que te puedas congraciar de Él. Va relacionado con cuando lo vemos a Dios como alguien que nos puede dar. Sin embargo, fíjense bien, hermanos, esta pregunta se las hizo el pueblo de Israel, se la hizo al profeta Miqueas. Y quisiera remitirme a Miqueas 6, donde el pueblo le hace estas preguntas. Miren, este no es un pueblo que no conoce de Dios, es decir, conoce la ley, sabe cómo presentarse, y sin embargo sus palabras evidencian que está sumamente distanciado de su Dios. Miqueas 6:6, el pueblo se le presenta y le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El pueblo quiere saber cómo se puede presentar delante de Dios de tal forma que sea acepto. El pueblo conocía a Dios en palabras, quizás en su intelecto, pero no lo conocía desde su corazón. El profeta le responde. Si tú tienes la oportunidad de marcar este versículo, yo te invito a que lo hagas, porque tiene una de las enseñanzas, o tiene considerado por muchos el dicho más grande del Antiguo Testamento, y es: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Jehová? ¿Qué es lo que pide Dios? Le dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Le dice: quiero justicia. ¿Qué significa esto? Significa: quiero que te adhieras a lo que es justo, a lo que es equitativo. Que tu forma de ser, que tu forma de actuar delante de las otras personas, llámense tus familiares, llámense los desconocidos, llámense el prójimo que tienes enfrente, que no conoces o al que conoces, tú respetes sus derechos inalineables de persona humana. Tú seas justo, no seas injusto. No creas que porque tienes poder debes actuar de forma injusta o de forma parcial. No creas que porque conoces a alguien con mucho poder, con mucha influencia, con mucho dinero, debe ser distinto, o su trato debe ser distinto como al humilde. Dice: solamente hacer justicia. Luego dice: amar misericordia, que quiere decir tener una actitud de benevolencia, tener una actitud de amor activo, fiel y constante hacia todos los demás, de tal forma que nuestro corazón se incline siempre al bien. Entonces nos pide ser justos con la demás gente, ser respetuosos con la demás gente, pero no solo eso, sino que desde nuestro corazón procuremos el bien de los demás. Y algo no menos importante, quizás lo más importante: humillarse delante de Dios. Queridos hermanos, sin humildad no se puede tener comunión interna con Dios. Sin humildad no se puede tener comunión interna con Dios. Solamente el que es consciente de su pequeñez, el que es consciente de que todo depende de Dios, puede ser humilde ante Dios. Lo que el salmista, volviéndonos al Salmo 131, está diciendo es que cuando nos presentemos ante Dios, no aspiremos a la grandeza, no nos asumamos como el gran yo, el gran capaz, el gran Rafael, póngase su nombre usted. No nos asumemos como eso, sino nos asumamos como alguien que sencillamente depende de Dios, es pequeño y depende enteramente de Dios.
pues todo lo que tenemos, todos los logros que hemos alcanzado, todos los títulos que hemos recibido, todos los recursos que hayamos obtenido, que tengamos en nuestras cuentas de banco, que tengamos en nuestro bolsillo, todo bien que ha llegado a nuestra vida, sencillamente depende de Dios. El Señor fue el que lo permitió, el Señor fue el que permitió que eso nosotros lo pudiéramos obtener. Alguna vez se le preguntaba a ese famoso teólogo de Hipona, Agustín de Hipona, San Agustín, ¿cuál era la primera y principal virtud cristiana? San Agustín pensó y dijo, la principal virtud cristiana es la humildad. Oh, interesante, contestaron y le dijeron, ¿y cuál sería la segunda? San Agustín no lo dudó y dijo, la segunda es la humildad. Quienes preguntaban, dijeron, entonces la tercera, ¿cuál es? Y con más seguridad, San Agustín dijo, por supuesto, la humildad. Y es que la humildad, o de la humildad, depende enteramente el carácter del cristiano. De la humildad depende el carácter del cristiano. Si tú no eres humilde, si no hay humildad en tu vida, mira, tu carácter va a ser irascible, endeble, te vas a enojar de cualquier cosa. Y sin embargo, si asumes la humildad como la característica de tu carácter, vas a estar tranquilo, vas a estar en paz. Miren, hermanos, a Dios le interesa así. Y Dios le interesa que vengas al templo, sí. Que ores, claro que sí. Le agrada, le encanta tener conversaciones contigo, le encanta cuando vienes y le adoras a su templo, al templo donde te congregas. Si eres de Nueva Vida, cuando vienes al templo, aquí al templo. Pero sobre toda observancia exterior, lo que a Él le interesa es que en nuestro corazón haya humildad. Y esa humildad va a marcar el tono general de nuestra conducta, de nuestro carácter. Hermanos, cuando nos acerquemos a Dios, en primer lugar, no aspires a la grandeza. Asúmete humildemente lo que eres delante de Dios, alguien pequeño y que depende enteramente de Dios. El Salmo 131 también nos va a enseñar otra cosa que debemos considerar cuando nos acerquemos a Dios, otra cosa que debemos considerar cuando nos acercamos a nuestro Señor. Y lo vamos a ver en el versículo número 2. Dice así después, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Dice el salmista, en verdad me he comportado, y dice, he callado mi alma, y dice que se ha comportado como un niño. Cuando nos acerquemos a Dios, cuando te acerques a Dios en oración, cuando vengas a su templo, no solamente no aspires a la grandeza, no solamente aspires o pienses que eres grande. En segundo lugar, sé contento con la condición que Dios te ha asignado en ese momento. Sé contento con la condición que Dios te ha asignado en este momento. El salmista, si es David, en realidad está hablando con toda humildad. Quien escribió este salmo no diría que es un rey, en realidad uno diría seguramente es una persona muy humilde. Pero estas palabras se ajustan a las palabras que David expresó a su hermano. Recordemos que en el valle de Ela, cuando estaban por enfrentar al ejército filisteo, a Goliat, David se acercó y en verdad tenía un genuino interés por atender la situación que estaba pasando. Un gigante estaba prácticamente maldiciendo al pueblo y el pueblo no hacía nada y el ejército no hacía nada y todos les veían la cara y él estaba disgustado, enojado y quería hacer algo. Su hermano le dice, retírate de aquí, no tienes nada que hacer aquí. Y sin embargo, David tenía un sincero deseo
de poder hacer algo, remediar algo. Lejos del orgullo y de la ambición, él estaba tranquilo, porque confiaba en Dios. Y en este salmo, el salmista está tranquilo, lejos de toda ambición, lejos de toda avaricia, de todo orgullo. Él goza de serenidad en su alma y contentamiento en su corazón. Él está tranquilo. Y usa un símil muy interesante, que es el de un niño destetado, un pequeño, si podemos decirlo así, de la manera que un niño destetado sigue adherido a su mamá, depende de su mamá. Así, yo estoy tranquilo, porque estoy en tus brazos, Señor. Podríamos decir que el salmista sencillamente expresa contentamiento y tranquilidad, al punto de acallar, de que su alma la calla, guarda silencio. Se presenta ante Dios más bien tranquilo, como ese niño que, pequeño niño, que todavía depende de su mamá. Cuando tiene hambre, abre los ojos, pide de comer. La madre lo entiende, se lo acerca, le da de comer y el niño está tranquilo. Lejos de presentarse con quejas, lejos de presentarse con atribulaciones, con cosas que reprocharle a Dios, él dice: yo estoy tranquilo, al tal grado que acallé mi alma, a tal grado que no tengo nada con qué quejarme. Este hombre se presenta contento y tranquilo por la condición que Dios le ha asignado. Fíjense bien, hermanos, ¿qué significa esto? Con esto no estoy diciendo que la actitud que debemos asumir es una actitud derrotista o de conformismo o de decir, pues si me tocó vivir aquí o estar en esta condición, pues ya me tocó y ni modo. No, en realidad significa que aunque las cosas no vayan bien, si es que no van bien, no significa que eso va a marcar nuestra vida en la eternidad. Podríamos sufrir toda la vida, podríamos sufrir 60 años, 80 años de enfermedades, de problemas, penurias, y sin embargo esto no se compara con la eternidad. En verdad no se compara con la eternidad. El salmista se presenta tranquilo, asume que su condición no es para quejarse, aunque no sabemos cuál sea su condición. Un niño pequeño es muy vulnerable, sí, es muy vulnerable. Dejar a un niño pequeño y puede comer hasta veneno, puede agarrar un cuchillo y cortarse, puede hacer tantas cosas. Sin embargo, cuando está con su madre, toda vulnerabilidad se anula, porque su mamá está viendo por él. Queridas hermanas, ¿qué tan confiable es un niño, un bebé? ¿Qué tan confiable es un bebé? ¿En verdad son confiables los bebés? Quizás alguna mamá diga, no es confiable porque apenas siente el primer aguijonazo del hambre y empieza a llorar. Y miren que agarran pulmón para esos llantos que hacen. Sin embargo, el salmista está hablando de un niño destetado, no un recién nacido, sino un niño que lleva ya algún tiempo con su madre, que lleva un tiempo viviendo con su mamá, que reconoce que cuando tiene hambre no necesita llorar, no necesita quejarse, dar alaridos de dolor, ¿no? Porque el hambre lo está matando. No, esos niños que simplemente abren los ojos, abren la boca, buscan el pecho y la mamá entiende, este pequeño tiene hambre y le da de comer. En ese tenor va la tranquilidad que siente el salmista. Un niño en estas condiciones está tranquilo, ni siquiera se da cuenta que es muy vulnerable, ni siquiera se da cuenta lo peligrosa que es la vida o lo difícil que es la vida. Él está en paz, tranquilo. De esa forma, el salmista dice, yo estoy tranquilo. La condición en la que estoy pasando, ahorita no importa, estoy tranquilo. Hay una profunda tranquilidad en este hombre.
El apóstol Pablo, hermanos, nos recuerda que nuestra vida debe ser también de tranquilidad. Y hablando de lo que más nos preocupa, que en este caso, si hiciéramos una encuesta, ¿qué es lo que más preocupa al hombre? Pues sí, dirán muchos la salud, el tener bien a la familia. En realidad lo que marca todo lo demás muchas veces es el dinero. Pablo en Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente. Dice: sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe ser la mentalidad del cristiano. Puedo estar tranquilo cuando tengo mucho, pero sí cuando estoy pasando por penurias. Puedo estar tranquilo cuando todo marcha bien, pero sí también cuando las cosas no marchan bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos 13:5-6 también nos enseñan de esto. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor de Hebreos va más allá, porque el escritor narra o cita dos textos que vienen en el Antiguo Testamento, un texto que viene en Deuteronomio 31:6 y uno que viene en el Salmo 118. Sin embargo, todo redondea a una idea de que nuestra vida debe ser de despreocupación por el porvenir, de no estar afanosos por el porvenir, de no estar preocupados. Quien se preocupa de su condición, de que viene una condición, llámese de pobre, que también es una palabra muy abierta, porque para una persona ser pobre significa que no tiene trabajo y no tiene dinero. Sí, pero la misma palabra para una persona puede significar que sus 10 millones que invirtió en la bolsa ahora solo valen 5 millones. Para ambos es pobreza. Sin embargo, para cada persona es algo distinto. Y sin embargo, hermanos, quien se queja de su situación es porque no alcanza a ver que el Señor ha cubierto todo, que nosotros podemos estar tranquilos, que todo lo podemos por Él. Lo podemos porque Él está con nosotros, porque Él es nuestro ayudador. Por lo tanto, no debemos temer, o no hay por qué temer. Cierto día, miren, yo tengo un tío que es pastor, está en Querétaro. Él mucho tiempo vivió aquí en Ciudad Nezahualcóyotl y yo con frecuencia iba a verlo. Recuerdo que en una ocasión me tocó ir y no estaba. Vivía en la casa de otro pastor, cuyo nombre no recuerdo. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que en lo que esperaba que llegara mi tío, ese pastor estaba hablando con otros pastores. Y pues yo estaba ahí sentado en la sala, ¿no? Era bastante chico, era como de la edad de mi hijo Caleb, que tenía como 14 años, pero ahí estaba yo, nada más escuchando. Y me llamó la atención lo que decía un pastor. Este pastor se ve que iba a hacer un viaje. No decía a dónde o en cuánto tiempo, pero sí era un viaje. Y se ve que el pastor andaba limitado en recursos. Y sin embargo platicaba con sus amigos pastores con los que estaba ahí y les decían: ¿no se imaginan lo que me pasó? ¿Conocen a tal hermano? Y los hermanos dijeron: sí lo conocemos. Pues ayer vino y me trajo un cheque y no le puso cifra, pero lo firmó. Y los pastores le dijeron: ¿a poco sí? ¿En serio? Sí. Este hermano vino y me dijo: pastor, le voy a dejar este cheque. Póngale la cantidad que usted necesite para su viaje. Ya está, ya está firmado. Así que con esto, váyase tranquilo,
porque está cubierto su viaje y lo que usted necesite en su viaje. El pastor estaba contento, obviamente estaba contento, porque de no tener nada, el Señor obviamente tocó la vida de este hombre y le entregó este cheque. Cuando pensaba en estar contentos con nuestra condición, con la condición que Dios nos ha dado en este momento, recordé a ese pastor. Y es que, hermanos, nosotros podemos estar pasando por una situación difícil. Quizás no es la que queremos, quizás no es la mejor. Y es muy fácil que cuando nos acercamos a Dios, quererle reprochar, quererle decir: Señor, ¿por qué? Soy un hijo de Dios, debería estar mejor, debería tener mejores cosas, debería vivir mejor que aquel que es pagano, que no te teme y que vive súper bien. Y sin embargo, no nos damos cuenta que aunque nosotros no tenemos un cheque físico, sí tenemos la garantía de que en nuestro porvenir el Señor está con nosotros. No importa si su situación ahorita es difícil, si su situación es halagüeña, tranquila, nosotros podemos estar tranquilos porque nuestro Señor va con nosotros. El salmista entonces va con la multitud, se dirige al templo y dice: no aspires a la grandeza. Yo no aspiro a la grandeza, vengo con humildad ante el Señor. Estoy contento por la condición que tengo ahora. Quizás no es lo que quiera, pero estoy a tal grado contento que ha callado mi alma para no expresar quejas, no expresar reproches al Señor, sino todo lo contrario. Dice el versículo 3 de ese Salmo 131: espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Quiero terminar volviendo al momento en que Jesús enseña que hay que ser como niños. ¿Cómo se puede ser niño cuando se es adulto? Yo quiero que por un momento tú pienses en lo que el Señor, en lo que Dios ha hecho por ti. Piensa, para empezar, ¿de dónde te sacó? Sí, piensa en esa persona que eras antes de conocerle a Él. Piensa y recuerda cómo Él rescató tu vida, quizás luego a tu familia, luego a estas personas que amas. Te permitió llegar a un lugar donde todos comparten esa experiencia y hoy juntos alaban a Dios. Piensa en aquellos momentos en los que te tronaba los dedos porque quizás andabas pasando por una situación difícil económica y el Señor proveyó. Piensa cuando la enfermedad estaba atacando tu cuerpo, cuando parecía que tú te sentías bien, contento y de pronto vino la enfermedad y el Señor te levantó. Piensa, si miramos con objetividad, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos deudores del Señor. Le debemos tanto por tantos beneficios que Él nos ha dado. Bajo esta circunstancia, es más fácil dejarse guiar por Él. Es más fácil asumir la actitud del niño, reconocer, efectivamente, Señor, sin ti no podría. Yo no soy nada, dependo enteramente de ti. Mi querido hermano, cuando te acerques al Señor, no pienses en grandeza, alégrate, estate contento por la situación que hoy estás viviendo, aunque no sea la mejor. Y te aseguro que podrás acercarte al Señor confiadamente, contento, sabiendo que Él es nuestro Señor, nuestro proveedor. Podemos esperar en Él y no hay por qué temer. Podemos estar tranquilos porque todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Cierre los ojos. Padre Santo, toma nuestra vida, Señor. Toma nuestro corazón, toma todo nuestro ser, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces olvidamos de dónde nos sacaste, de dónde nos tomaste, y nos acercamos a ti con toda clase de peticiones, de quejas, de cosas tontas que ni siquiera deberíamos mencionar, Señor.
Tú tuviste misericordia de nosotros, nos sacaste del fango, del lodo, del pecado, y hoy, Señor, podemos acercarnos a ti confiadamente. Padre Santo, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones y perdónanos. Señor, gracias porque nos acompañas en este viaje y no estamos solos. Tú estás con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. llegado el momento de poder también adorarle a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ahí en tu hogar
vamos a pedirle a un miembro de tu familia que recoja estas ofrendas, este diezmo, que es un mandato que Dios nos da, que nosotros demos la 10ª parte de lo que Él nos da. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que gracias por nuestro empleo, gracias por todo lo que Él nos da, y de esta manera también le agradecemos a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das lo necesario, gracias porque tú nos das un empleo, porque tú nos das alimento, Padre, y no hace falta en nuestro hogar. Y yo en este día, Padre, yo te ruego que tú bendigas estas ofrendas, este diezmo, Padre, que traemos a ti, Padre, como de un gran corazón, Padre, porque tú nos provees y eres misericordioso con nosotros, Padre, no hace falta nada en nuestro hogar. Y Padre, por eso te damos gracias, que bendigas estos diezmos, estas ofrendas, pero también, Padre, bendice a los hogares de cada uno de tus hijos. Provéele lo necesario, Padre, lo que ellos necesitan, y sobre todo, Padre, que ellos estén agradecidos por todo lo que haces. Bendícelas, Padre, y que estas ofrendas, Padre, podamos darlas de corazón, Padre, no con dolor, Padre, sino de corazón, porque tú así nos lo pides, Padre, que demos esto que tú solamente nos das, muchas cosas, Padre, y creemos en tu bendito amor, Padre, de tu pueblo, para cada uno de ellos. Y Padre, te rogamos que tú estés con cada uno de ellos. Gracias, Padre, por estas ofrendas, y bendícelas y multiplícalas, Padre, sobre todo para tu obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, es el momento en que recibimos la bendición. Te invito para que inclines tu frente y cerrando tus ojos, recibamos la bendición que viene de Dios. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Es una bendición que juntos podamos alabar a nuestro Dios a través de este video, a través de este espacio y a través también de las redes. Por lo tanto, siguiendo la manera virtual y cómo funcionan todas estas cosas, te invitamos a que des un like, que escribas un comentario y que también lo compartas. Y que de esta manera creemos que el Evangelio se expande. La gente necesita de Dios. Es una oportunidad para compartir de Él. Que Dios te bendiga.